Amado Padre, venimos delante de ti en nombre de Cristo. Te damos gracias porque por Él y por lo que Él hizo por nosotros podemos venir delante de ti y orar con confianza sabiendo que tú nos escuchas. Te pedimos, Padre, que tú nos bendiga, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tú nos ayudes a ser fiel a ti, a tu palabra, a lo que tú has revelado en las Escrituras. Y ayúdanos, Padre, que este tiempo sea de edificación para nosotros y que tu nombre sea exaltado. En Cristo oramos. Amén. Amén. Yo, antes de hablar sobre teología bíblica, me gustaría compartir con ustedes un tema en particular. ¿Cuántos de ustedes, no tienen que pararse, levanten la mano, están predicando actualmente el libro de Éxodo? ¿Ok? Nadie. ¿Quiénes de ustedes han predicado el libro de Éxodo? O sobre el libro de Éxodo. ¿Ok? Hay varios hermanos. El libro de Éxodo dedica 11 capítulos al tema del tabernáculo. 11 capítulos al tema del tabernáculo. Si dedica 11 capítulos al tema del tabernáculo, un libro que tiene 40 capítulos y que habla del tema de la redención de Dios y cómo Dios saca a su pueblo del cautiverio, es porque es algo importante. Pero a veces nosotros no lo hacemos así. A veces cuando vemos esos detalles del tabernáculo, lo que hacemos rápido y seguimos para llegar a otra parte donde nos llama mala intención. Pero a veces nosotros nos preguntando, ¿qué quiere Dios comunicar a nosotros cuando Él dedica 11 capítulos en un libro que tiene 40 capítulos? El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba. Apuntaba a la presencia de Dios entre su pueblo. Ustedes deben preguntarnos, ¿cómo un Dios santo, un Dios todopoderoso, un Dios bueno puede morar entre pecadores? Es una pregunta que nosotros como creyentes debemos hacernos. ¿Cómo un Dios todopoderoso, como un Dios bueno, que odia el pecado, puede morar entre pecadores? En Génesis, los primeros capítulos 1 y 2, nosotros vemos cómo Dios habitaba junto a Adán. Cómo Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios. Y Dios caminaba en el huerto, dice la palabra. El Espíritu de Dios pasaba por el huerto. Uno ve eso. La presencia de Dios estaba en el Edén. Pero nosotros sabemos que Adán y Eva desobedecieron a Dios y siguieron la palabra de la serpiente. Ellos rechazaron la verdad de Dios por la mentira de la serpiente. En capítulo 3 de Génesis vemos como el hombre peca y se produce la caída. Dios, en Génesis 3, nosotros leemos cómo saca a Adán y Eva del Edén. Los expulsa del paraíso. Y pone un querubín y una espada para cuidar el paraíso por la puerta del oriente, dice. Ellos fueron expulsados porque un Dios santo no podía tener comunión con pecadores. Un Dios santo, todo bueno, no se puede acercar al pecado. Y si se acerca al pecado, destruye eso. Entonces Dios saca a ellos del pecado. Los saca a ellos del Edén por su pecado. Nosotros entonces vemos cómo Génesis nos habla, cómo Dios hace un pacto después con Noé. Y después en Génesis 12 nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham. Y dice, a través de Abraham creará una gran nación y gran pueblo. Y a través de él bendecirá a las naciones. Y dice que a través de él vendrá la simiente, ¿verdad? La semilla, ¿verdad? Que prometió en Génesis 3 que sería el Redentor. Nosotros vemos en la Biblia. Ahora bien, volviendo a Éxodo, donde yo hice la pregunta. Le decía anteriormente que 11 capítulos son sobre el tabernáculo. Del capítulo 25 al capítulo 31 se dan las instrucciones de la construcción del tabernáculo. Si usted habla en su Biblia, no tiene que abrirla ahora, pero pueden tomar nota. Del capítulo 25 al 31, todos esos capítulos son instrucciones de la construcción del tabernáculo. Esto nos describe cómo el tabernáculo debería de ser. El propósito fundamental de ese tabernáculo que se construyó es un desarrollo en particular que se da después del capítulo 24, donde Moisés y los líderes de Israel vieron a Dios, dice, subieron al monte, vieron a Dios cara a cara, Dios no lo mató y ellos comieron delante de Dios. Se produce después de ese acontecimiento interesante que nosotros leemos en Éxodo 24. El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba entre su pueblo.
La palabra tabernáculo es usada 55 veces en el libro de Éxodo. 55 veces en el libro de Éxodo. Esto enfatiza que Dios habita en su gente. Moisés, cuando escribe el Éxodo, quiere decirle a sus primeros lectores y a nosotros que Dios habita entre su pueblo. Y él lo hacía a través del tabernáculo. Y fíjense que el tabernáculo estaba, cuando se desarrolla en el capítulo 25 al 31, en medio de Israel. El tabernáculo se diseñó para que estuviera en medio del campamento de Israel. Básicamente diciendo, yo estoy en medio de mi pueblo y yo habito entre mi pueblo. Ahora bien, la instrucción del tabernáculo se dan hasta el capítulo 31. Pero en el capítulo 32 de Éxodo nosotros sabemos lo que sucede. Que el pueblo se desespera porque dicen que Moisés no baja de la montaña y le piden a Aarón que haga una becerra de oro. Y se entregan a la idolatría y rechazan al Dios verdadero, aquel que los sacó de Egipto, y se entregan a un Dios falso, a un Dios de mentira. Nosotros vemos después cómo Dios iba a destruir al pueblo. Y cómo Moisés intercede delante de Dios y le dice, no destruya al pueblo. Moisés es el mediador de ese pacto que vimos en Génesis 19, en Éxodo 19 y Éxodo 20. Moisés intercede ante Dios por el pueblo. Entonces en el capítulo 34 nosotros vemos cómo el pacto que se hizo en Éxodo 19 y 20 es restaurado. Y Dios perdona a Israel. Ahora bien, algo cambia. El tabernáculo no se construye después en medio de Israel. En Éxodo 33 nosotros leemos cómo Dios dice, yo no puedo morar en medio de un pueblo pecador. Entonces, ¿cómo le dice a Moisés que construya la tienda del tabernáculo en las afueras del campamento? Si yo voy a seguir con ellos y lo voy a llevar a la tierra prometida que le prometí a sus padres, pero yo no puedo estar en medio de ellos porque ellos son un pueblo pecadores. Y el tabernáculo se construye fuera del campamento de Israel. Y en Éxodo 33 narra, y el versículo 7 en particular dice, y el pueblo observaba cuando Moisés iba, ¿verdad?, afuera del campamento al tabernáculo y hablaba con Dios. El libro de Éxodo, en el capítulo 40, concluye con la gloria de Dios descendiendo sobre el tabernáculo. Y nos dice cómo la nube inundó el tabernáculo y Moisés ni siquiera podía entrar. La presencia de Dios era tan poderosa que Moisés no podría entrar al tabernáculo que él estaba ya acostumbrado a entrar. Y lo que le estaba diciendo, Dios estaba ahí. La presencia de Él estaba ahí. No la presencia de Él como algo que yo puedo controlar porque Dios es omnipresente. Pero la presencia de Dios a través de la cual yo tengo comunión con Él, a través del cual yo me acerco a Él, era a través de este mediador Moisés. Y el pueblo observaba desde el lado porque no podía estar ahí porque era un pueblo pecador. Y es el tabernáculo. Y eso es lo que nos enseña eso. En Hebreos 8:5 nosotros vemos cómo retoma el tema del tabernáculo y cómo habla del tabernáculo y del templo y lo relaciona con Cristo. Mantenga esa referencia en mente. El tabernáculo de reunión, luego nosotros vemos cómo es sustituido por el templo en el libro de Reyes. Salomón construye el templo. Pero también vemos cómo en el templo, cuando es construido por Salomón, en Primera de Reyes, otra vez la gloria de Dios, la nube, baja sobre el templo e inunda la presencia. Y los sacerdotes no podían entrar al templo en Primera de Reyes porque la presencia de Dios estaba ahí. El tabernáculo y el templo eran central en la vida de Israel, porque apuntaban que era la única forma de que ellos podían tener comunión con Dios. Era a través del sumo sacerdote que se presentaba delante del templo, ¿verdad?, que entraba al lugar santísimo y representaba al pueblo. Y eso nosotros lo vemos ahí. Este tema de la presencia de Dios y la comunión de su pueblo es un tema que vemos a través de toda la Biblia. La presencia de Dios constituye a su pueblo.
No hay pueblo sin la presencia de Dios. No hay Israel de Dios si Dios no está con ellos. No hay iglesia si no tenemos a Dios. El pueblo de Dios existe cuando Dios tiene comunión con hombres y mujeres pecadoras, que Él les redime y lo llama a tener comunión con Él. Entonces la presencia de Dios constituye el pueblo de Dios. Estamos viendo en Éxodo, ¿verdad? Y en Primera de Reyes, cómo eso se da. El tabernáculo tiene ciertas similitudes con el Edén. En el Edén, Adán y Eva tenían comunión con Dios. Ellos pecaron, Dios lo expulsa, dice en Génesis 3, y dice, y pone en el oriente un querubín para que cuide la entrada. En el tabernáculo se entraba por el oriente, como se entraba al Edén. El tabernáculo, el lugar santísimo, estaba cuidado por querubines, igual que el Edén. La presencia de Dios estaba en el Edén, la presencia de Dios estaba en el tabernáculo. En el libro de Jueces, si seguimos adelante, Dios mora en algunos hombres de manera temporal. Nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Reyes, Dios mora en el templo. Estamos viendo cómo la morada de Dios ¿verdad? En diferentes puntos es diferente a través, pero todo hay una unidad y una relación entre una cosa y la otra. Pero nosotros vemos cómo Israel abandona a Dios, se entrega a la idolatría y rechaza al Dios verdadero después de la construcción del templo. Y cómo la idolatría viene, cómo viene la división del pueblo, y cómo Dios abandona a su pueblo y le entrega a su pueblo. En Ezequiel más adelante nosotros vemos que un Dios puro, nuevamente reitera, no puede tener relación con pecadores. Ezequiel 10, en el capítulo 10 de Ezequiel, la gloria de Dios abandona el templo. En el capítulo 11 nosotros vemos de Ezequiel cómo Dios sale del templo y dice, porque yo no puedo morar entre pecadores, y se va al monte. Y Ezequiel dice que él veía desde el monte la presencia de Dios, porque Dios no podía traer a un pueblo pecadores. En los evangelios, cuando nosotros leemos Juan 1:14, leemos, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra que se usa, habitó entre nosotros, se puede traducir, tabernaculizó entre nosotros. Cristo es Dios hecho hombre. Él es la presencia misma del Dios creador. En el Edén Dios estaba. En el tabernáculo Dios estaba. En el templo Dios estaba. Cristo es Dios entre nosotros. En Marcos 15 nosotros vemos cómo Jesús muere y la cortina del templo es rota. Marcos 15:38. Y cómo esa cortina que existía entre el sacerdote y su pueblo es dividida. Porque el sacrificio verdadero fue hecho por Él en la cruz. Cristo es la presencia de Dios entre nosotros. Él es el verbo encarnado. Él es Dios con nosotros. Ahora bien, si nosotros seguimos más adelante y vemos en Hechos y en las epístolas, el Espíritu de Dios no mora en un templo. El Espíritu de Dios mora en cada creyente. Los creyentes forman el cuerpo de Cristo. Por eso en 1 Corintios 3, 16 y 17 le dice, la iglesia es el templo de Dios. También en 2 Corintios 6, 14, 18 nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Porque Dios está en nosotros y su Espíritu mora en nosotros. Si nosotros nos arrepentimos y ponemos nuestra fe en Cristo como Señor y Salvador, que es Dios hecho hombre. Ya nosotros no necesitamos del templo para tener comunión con Dios, ni de un sacerdote. Nosotros nos acercamos directamente al Padre a través del Hijo. Y nosotros, por eso es que decimos que somos templo del Espíritu Santo si somos creyentes. Si hemos sido regenerados, el Espíritu mora en nosotros. No que yo controle el Espíritu, sino también que yo tengo comunión con Dios. Así como el sacerdote santísimo iba delante de la presencia de Dios, yo puedo ir delante de Dios porque el Espíritu mora en mí. Y usted ve la relación que hay en la Biblia, cómo comienza en Génesis, cómo sigue en Éxodo, cómo sigue en Reyes, cómo sigue en Ezequiel, cómo llega a los Evangelios, y hay una unidad entre cada una cosa. Y apunta a la presencia de Dios. Y uno ve cómo la presencia de Dios es un tema que la Biblia va recogiendo desde principio hasta fin. Pero no nos quedemos ahí.
Vayámonos a Apocalipsis. En Apocalipsis 21-22, capítulo 21, versículo 22, y dice, esto es la visión de Juan, ¿verdad?, sobre la Nueva Jerusalén, y dice, y no vi allá en la Nueva Jerusalén, ¿verdad?, en la nueva ciudad celestial, un templo. No había templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En la Nueva Jerusalén no hay templo, porque Dios está entre nosotros. Su presencia, el templo apunta a Él, y Él está con nosotros, una comunión perfecta. Usted ve como la Biblia como una unidad, que hay una relación desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cómo eso nos apunta a nosotros, que es la presencia de Dios entre su pueblo. Y por eso la necesidad de la santidad en la iglesia. Por eso Pablo le habla con la iglesia en Corintios. O sea, ustedes son templos del Espíritu Santo. Dios mora en ustedes. Por ende, ustedes no pueden estar, ¿verdad?, profanando el templo de Dios, que son sus propios cuerpos. Entonces nosotros vemos, ese ejemplo, esto es un ejemplo de teología bíblica. Yo no quise conversar con ustedes sobre teología bíblica primero, sin ustedes vieran qué es la teología bíblica. Ahora bien, ¿qué es la teología bíblica? La teología bíblica es esa herramienta que nos ayuda a nosotros a ver la relación que hay en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y cómo la Biblia es un todo. Nosotros a veces pensamos sobre la Biblia como 66 libros que no tienen relación ninguna con otro. Como decía el pastor Gadiel, son 66 libros que tienen diferentes autores humanos, pero un solo autor divino. Y como tiene un solo autor divino, tiene un solo mensaje coherente y que tiene su unidad en la persona y obra de Cristo Jesús. La teología bíblica es esto que nos ayuda a nosotros a entender cómo algunos puntos tienen relación con un todo. Mi interpretación de un versículo aquí no puede ser diferente a mi interpretación de otro versículo allí, porque si no, yo estoy diciendo que Dios se contradice, y Él no se contradice. Él es Dios verdadero, Él es el Dios de verdad. Entonces esa es la idea, que nosotros podamos ver cómo la Biblia hace sentido, cómo esos capítulos a veces que nosotros no entendemos y los volamos rápido, apuntan a algo mayor que lo que nosotros a veces entendemos. Como esas genealogías que a veces nosotros las pasamos rápido en nuestros devocionales porque no tienen sentido, apuntan a algo, apuntan a que Dios mantiene sus promesas, y aquella promesa que Él le dio tiene su cumplimiento en Cristo. Por eso Cristo es el hijo de Adán, y por eso Cristo es el hijo de Abraham, porque en Él tienen cumplimiento las promesas de la simiente que Dios hizo en Génesis 3:15. ¿Ven eso? Esa es la idea, y eso es lo que la teología bíblica nos ayuda. De hecho, ustedes, todos los aquí van a recibir un libro que se llama El Gran Panorama Divino, ¿verdad?, en español, que le ayudará, que es un ejemplo de eso. Y este no habla sobre el templo, pero sí habla del reino de Dios, y cómo el reino de Dios es un tema que va desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora bien, el pastor Gadiel decía en su introducción que hay una diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. Teología bíblica es un término que yo diría es relativamente nuevo en el contexto latinoamericano o hispanoparlante. Yo recientemente hablaba con una persona que se graduó de un seminario en América del Sur, y yo le preguntaba, ¿y le dieron teología bíblica? Y dice, sí, claro. Pero yo me di cuenta que lo que se refería era que toda la teología que él hacía era bíblica, como que era fiel. Bueno, eso no es lo que nos referimos como teología bíblica. Hay una diferencia entre teología sistemática y teología bíblica. Teología sistemática me dice a mí, por ejemplo, a desarrollar la doctrina de la santidad de Dios. Y toma un tema y lo estudia. Por ejemplo, me estudia de la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios hecho hombre, encarnado, ¿verdad? El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. La teología sistemática estudia eso. Ahora bien, eso no es la teología bíblica. La teología bíblica me ayuda a ver a mí que la Biblia es una unidad, que hay una relación y una coherencia y una unidad orgánica en todos los libros, y todos tienen una relación. No fueron dados por accidente, sino fueron dados con un propósito particular de Dios en su plan de redención, que apunta a su pueblo, ¿verdad?, a la persona y obra de Cristo.
Porque uno se pregunta, ¿por qué esto aquí? ¿Por qué esto aquí? Todo tiene un orden, porque Dios así lo quiso. Y Él usó para instruir a su pueblo en el Antiguo Testamento y sigue instruyendo a través de ello a su pueblo hoy día, la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Pero nosotros no somos el pueblo de Dios porque nosotros somos mejores que otros. Nosotros somos pueblo de Dios porque por la gracia de Dios nos hemos arrepentido de nuestro pecado, puesto nuestra fe en Cristo, que es el verdadero Hijo de Dios. Israel en Éxodo 4 es llamado mi hijo, le dice. Dios le dice a Moisés, ve donde Faraón y dile que deje a mi hijo ir. Cristo es el verdadero Hijo. Nosotros somos hijos de Dios porque estamos en Cristo, que es el verdadero Hijo de Dios. Ahora yo quiero comenzar con ustedes, ya que introduje qué es la teología bíblica, ahora hablar a ustedes sobre algunos aspectos importantes de la teología bíblica. Y la idea es que nosotros podamos ver la riqueza que tiene la palabra de Dios. Y que nos continuemos enamorando de la dulzura y de la belleza y la majestuosidad de su palabra. La Biblia es una sola unidad con su centro en la persona de Jesucristo. Como señalamos anteriormente, la Biblia no es un depósito de ideas abstractas, ¿verdad? O un glosario de doctrinas inconexas, o como un diccionario. Usted coge el diccionario, pequeño Larousse, abre la primera palabra, le entiende. Va a la última, a la letra Z, le entiende. La Biblia usted no puede hacer así. Y nosotros a veces leemos la Biblia así. Como no me abrió aquí la leo, pero si no entiendo qué relación tiene eso con los versículos o los capítulos que le rodean, quizá la malinterprete. Por eso es bueno leer la Biblia, no un versículo aquí y un versículo aquí, sino leer capítulos enteros y hasta libros enteros, porque me va a ayudar a entenderla mejor. Pablo cuando le escribió a los romanos, no le escribió y ellos lo leyeron el primer capítulo y después volvieron un mes después y volvieron al capítulo 13. No, ellos leyeron un rollo como un todo, fue un mensaje. Entonces eso nos implica a nosotros debemos ser más intencionales en la forma como leemos nuestra palabra. La Biblia es una maravillosa unidad. Es la palabra infalible y coherente del Dios vivo y verdadero. Nos brinda una historia coherente y unificada sobre el camino único de salvación a través del Salvador Cristo Jesús. El Nuevo Testamento es claro en decirnos que el centro del Antiguo Testamento y de toda la Biblia no es el pueblo de Israel, no es Abraham, no es Moisés. El centro de ambos testamentos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el verdadero Israel. Él es león de la tribu de Judá. Él es el verdadero sacerdote. Él es el unigénito Hijo de Dios. Y en Él que nosotros somos adoptados en la familia celestial. Brian Rosner, un autor que ha escrito varios libros sobre la teología, nos dice a nosotros, este carácter cristocéntrico de la palabra de Dios, dice él, tiene un enfoque en Cristo, pero no debe malinterpretarse en un sentido ingenuo o inverosímil, donde Cristo es encontrado en todos los lugares más extraños del Antiguo Testamento. Más bien debemos notar la fidelidad de Dios, su sabiduría, propósito en el desarrollo de la historia de salvación. ¿A qué él se refiere con esto y por qué yo quiero mencionar esto? Por ejemplo, el pastor Miguel ayer en su presentación mencionaba él decía que la predicación expositiva es cristocéntrica. Eso es verdad. Y leía un capítulo de Lucas, capítulo 24, donde dice que Cristo le mostró a los apóstoles que toda la Biblia hablaba de Él. Y se le mostró pasando desde el principio hasta el final que todo el mensaje era de Él. Ahora bien, eso no significa que cada versículo sea de Él. Porque hay muchos versículos que cuando uno lo ve que se confronta con el pecado saben que no es de Él. Ahora bien, y es una práctica que muchas personas usaron a través de la historia de la iglesia. Decían, por ejemplo, las tres personas en el horno con Daniel decían que era la Trinidad. Bueno, yo no creo que estuviera enseñando eso. O decía que estos rojos que apareció aquí en el Antiguo Testamento es rojo porque la sangre de Cristo es roja y ella lo salvó. Bueno, yo no creo que la Biblia haga conexión. Entonces nosotros que debemos ser cuidadosos, es cristocéntrica. Pero nosotros tenemos que tratar y entender y leer la Biblia como los apóstoles leyeron el Antiguo Testamento. Yo aprendo a leer el Antiguo Testamento como Pablo leía e interpreta el Antiguo Testamento. Romano, él me ayuda a mí a interpretar el Antiguo Testamento.
En Gálatas, Él me ayuda a interpretar el Antiguo Testamento. Ahora bien, Él es inspirado, yo no soy inspirado. Yo no puedo hacer conexiones que la Biblia no me da. ¿Verdad? Yo digo que Él, es verdad, que Melquisedec apuntaba a Cristo porque Hebreo me dice que Melquisedec apuntaba a Cristo. ¿Verdad? Yo digo que Él es el gran sacerdote porque Hebreo me dice que Él es el gran sacerdote. Yo digo que Él es el postrero Adán porque Romano me dice que Él es el último Adán, que vino a deshacer lo que Adán hizo. Me dice que Él es el verdadero Israel porque Él logró lo que Israel no pudo lograr. Israel fue tentado en el desierto, Cristo fue tentado en el desierto. Israel pecó, Cristo no pecó. Ven, hay una relación, pero hay una relación que el Nuevo Testamento me da a mí. No es que yo voy a encontrar y decir esto era Cristo. Bueno, tenemos que ser justos al texto, porque cuando Dios les reveló eso a Israel, algo significó eso para ellos. Apuntaba, le daba una esperanza mayor. Y por eso nosotros vemos, cuando leemos los grandes héroes de la fe, nosotros vemos que todos fallaron. Nosotros vemos cómo David, un hombre acorde al corazón de Dios, cómo falló y cómo pecó. Pero el punto es decir, aún David necesitaba un redentor. Así como David necesita un redentor, yo necesito un redentor. Y ese redentor vino en la persona y obra de Cristo Jesús. Cuando entendemos que Cristo es el centro de la Biblia, entendemos un libro como Hebreos, por ejemplo. El autor del libro de Hebreos trata de comunicarnos eso a nosotros. De acuerdo con el autor del libro de Hebreos, el capítulo 1 apunta a la ley y dice que la ley apunta a Jesús. El capítulo 2, los ángeles apuntan a Él y Él es mayor que la ley y Él es mayor que los ángeles. El capítulo 3 dice que Moisés apuntaba a Él. El hermano Miguel hablaba ayer sobre eso, cómo Moisés apuntaba a Él, cómo Él es un tipo de Moisés. Moisés intercede ante Dios por un pueblo pecador, Cristo intercede ante el Padre por un pueblo pecador como nosotros. Ahora bien, Cristo es mayor que Moisés y es lo que nos dice el libro hebreo. Moisés no pudo entrar a la tierra. Cristo viene de Israel y nos libera a nosotros. Así como Dios llamó a Israel de Egipto, en Oseas, Mateo nos dice que Él llamó a su hijo de Egipto para liberar a su pueblo. Israel apuntaba a Él y Él logra lo que Israel no pudo lograr. El capítulo 4 del libro de Hebreos, que habla de la tierra prometida, nos dice que la tierra prometida apunta a Cristo. Israel entró a la tierra de Canaán y tendría reposo, pero no tuvo un reposo largo. Israel en el libro de Josué conquista la tierra. En Jueces nosotros vemos cómo la idolatría conquista a Israel. A Israel buscaba descanso. Cristo nos dice, si usted tiene cansado, venga a mí y yo le daré reposo. Amén. El capítulo 5 del libro de Hebreos nos dice que el gran sacerdote apuntaba a Él. El capítulo 7 nos dice que Melquisedec apuntaba a Él. El capítulo 8 nos dice que todo el sistema sacerdotal apuntaba a Jesús. El tabernáculo apuntaba a Él. El capítulo 9 y 10 nos dice que el sistema de sacrificio apuntaba a Él. Pero nos dice que Él es mayor que eso. Y el libro de Hebreo, por ejemplo, en el capítulo 9 y 10, en el capítulo 10 específicamente, cuando usted lo lee, dice, y el sacerdote venía día tras día ofreciendo los mismos sacrificios y no se sentaba cuando estaba delante del templo. El libro 10 de Hebreo nos dice, y Cristo hizo un sacrificio de una vez y para siempre, y hoy se sienta a la diestra del Padre, señalando que su obra ya concluyó. El sacrificio de Él fue perfecto para salvarnos a cada uno de nosotros. Usted ve la superioridad de Él y cómo todo ese Antiguo Testamento apuntaba a Él y cómo en Él nosotros entendemos la belleza y que Dios trataba de comunicarnos a nosotros a través de su pueblo. La Biblia es una unidad. Ahora bien, yo no puedo, a expensas de la unidad, descartar o abusar de la diversidad.
Ayer cuando hacíamos el panel de preguntas y respuestas decíamos que hay una gran diversidad literaria. No es igual yo interpretar un libro como Apocalipsis que un libro como Proverbios. O no es igual interpretar una narrativa que una carta. De hecho, nosotros en nuestra vida cotidiana no hacemos eso, ¿verdad? Usted no lee un libro de poesía como usted lee el periódico todos los días. Entonces nosotros debemos entender eso. Hay una gran unidad, pero esa unidad viene dada en una gran diversidad. La Biblia también tiene un carácter progresivo. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia no fue dada como un todo en un momento específico de la historia. ¡Boom! No se apareció así. Fue dada a través de los siglos, en diferentes contextos. Por eso yo digo que nosotros hoy día entendemos más que las personas del Antiguo Testamento entendieron. Porque el Hebreos nos enseña a nosotros, por ejemplo, que como ellos fueron salvos, ellos creyeron en la promesa de Dios, ¿verdad? Pero ellos no vieron la consumación de esa promesa. Nosotros hoy vimos la consumación de esa promesa en la cruz, ¿verdad? Entonces fue dado a través de los tiempos. Por eso para nosotros es tan fácil entender la carta de Pablo, porque fueron escritas post ascensión. Por eso a veces nos hace un poco más difícil entender libros como Crónicas, porque fueron dados en un momento, contexto diferente al nuestro. Ahora bien, hay una unidad, pero Dios fue revelando de manera progresiva su voluntad, su plan de redención a su pueblo. Y nosotros debemos entender eso cuando tratamos de entender la Biblia como un todo. En Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1 y 2, nosotros leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otro tiempo nos habló a los padres a través de los profetas y hoy nos habla a través del Hijo. El Hijo es la consumación de la revelación de Dios. En Él tenemos la revelación máxima y más específica de Dios. En Él tenemos a Dios mismo entre nosotros. Él, ¿verdad?, tiene la plenitud de Dios, de la divinidad, de la deidad. Él es Dios. Él es el Dios eterno, todopoderoso, bueno, misericordioso, que nos llama a nosotros a Él. Y también es importante cuando hablamos de del carácter progresivo de la palabra, ¿verdad? Que va así. Que esto no es un carácter lineal. Hay cosas que pasan en la historia. El libro de Jueces es un ejemplo de eso. Cómo la gente peca y Dios los redime. Pero todo siempre apunta a la necesidad de algo. A la necesidad de que yo no puedo salvarme a mí mismo. Que yo necesito que Dios haga eso por mí. Otro concepto que el pastor Miguel introdujo ayer fue el tema de la tipología. Yo siempre regularmente trato de no usar temas técnicos, pero tipología no es un tema difícil. Tipología es la traducción de una palabra en griego que se llama tupos, y es la palabra que se usa en Romanos 4 cuando Pablo dice que Adán era un tipo de Cristo. Y yo voy a explicarle a ustedes eso. El término, la Reina Valera lo traduce también en Romanos 5:14 como figura. Nosotros encontramos tipo o figura en diferentes traducciones. La Reina Valera regularmente lo traduce como una figura de lo que habría de venir. En la tipología bíblica se refiere al estudio de figuras, personas o eventos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios ordenó en su soberanía y en su plan de redención, que apuntaban a la persona de Cristo. Cuando yo digo que Moisés era un tipo de Cristo, yo estoy usando de manera tipológica, diciendo, sí, Moisés fue un hombre que vivió y que Dios usó, pero Dios lo usó a él para enseñar aún algo más, algo mayor y una necesidad mayor del pueblo. La primera persona o evento o institución, el templo, es tipológico de Cristo. ¿Por qué? Porque apunta a Cristo. El templo es la presencia de Dios, Cristo es Dios entre nosotros.
pero apunta a algo mayor. Siempre lo menor apunta a lo mayor. El templo es menor que él, Moisés fue menor que él, Adán es menor que él, Israel fue menor que él. Él es la consumación de lo que ellos apuntaban y de lo que ellos no pudieron lograr. Esos son conceptos importantes, porque nosotros cuando vemos eso, como la Biblia como un todo, nosotros entendemos que el sacrificio de Cristo fue a lo que Dios ordenó desde antes de la creación. Si nosotros, por ejemplo, yo quiero que ustedes vean esto, y si quieren tomen nota, cuando ustedes hablan su Biblia, por ejemplo, y van a Génesis 15, Dios hace un pacto con Abraham, y Dios promete que a través de Abraham, a través de su simiente, ¿verdad?, traería redención y reconciliación con los pueblos que estuvieron separados de él. Porque nosotros vemos, Génesis 12, que es llamado Abraham, viene después de Génesis 9, que es el pacto con Noé. Pero nosotros vemos que Noé, Dios lo usa para liberar, pero él peca, se emborracha. Nos apunta en que él era imperfecto también. Él era un pecador, que también él mismo necesitaba ser redimido. Pero Dios llama a Abraham en Génesis 12. En Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham. Y nosotros vemos cómo Dios hace el pacto con Abraham. En el antiguo Medio Oriente se hacía un pacto. Lo que se hacía, usted ve en Génesis 15, usted lee que cogen los animales y se dividen y cogen aves y se ponen de lado. A veces uno dice, ¿qué significa eso? Bueno, yo voy a tratar de decirle brevemente, sin desviarme, qué Dios estaba tratando de comunicar a nosotros. En Génesis 15, Abraham coge varios animales, lo divide y lo pone de lado. Y pone varias aves, la sacrifica y la pone de lado. La sangre de esos animales cruzaba por el centro. En el antiguo, eso es lo que se hacía en el antiguo Medio Oriente. Hacía un pacto. Y si yo hacía un pacto con el hermano Joselo, por ejemplo, vivimos 2000 años antes de Cristo. Y miren, vamos aquí, dividimos los animales. Si yo rompo el pacto, a mí me va a pasar lo que le pasó al animal. Si tú rompes el pacto, te va a pasar lo que le pasó al animal. Y de hecho, eso es lo que significaba el tema en el templo. Cuando el sacerdote ponía la mano en el animal y lo degollaba, ¿verdad?, en representación del pecado del pueblo, para que el pueblo no tuviera que morir. Pero en Génesis 15 nosotros vemos siempre las dos partes, cuando hacían un acuerdo, un pacto, cruzaban por encima del animal. En Génesis 15, des en cuenta que solo Dios pasa por encima de los animales. El Espíritu de Dios cruzó por encima de los animales. Abraham no cruzó por encima de los animales. Dios estaba diciendo, si yo rompo el pacto, yo muero. Ahora, si tú rompes el pacto, yo muero. Dios sabía que Abraham iba a romper el pacto. Dios básicamente estaba declarando muerte sobre sí mismo. Y eso es lo que nosotros vemos en la cruz. Amén. Dios murió por pecadores como nosotros. Amén. Ustedes ven cómo Dios tiene un plan siempre, que todo eso que vemos no es un accidente. Él apuntaba a algo mayor. Él apuntaba a esa belleza, a ese amor que Él tuvo por nosotros, dando a su Hijo para que muriera por nosotros. Y ese sacrificio de Cristo en la cruz, Él ya se lo había prometido. Abraham, tú no cruces, yo moriré por ti, si aún tú rompes el pacto. Alguien dice a veces, ¿cómo yo no entiendo la justicia de Dios? ¿Cómo hay gente que son condenadas? Si usted piensa bien, lo más difícil de entender es el amor de Dios. Cómo Él nos ama a nosotros, aun cuando nosotros somos como somos. Y eso nos debe llamar a otra reflexión. Y amar cada día más. Y tratar de entender mejor su palabra cada día. Porque Él se reveló aquí. Y Él quiere que nosotros le conozcamos. Pero nosotros no vamos a conocer de lejos. Nosotros vamos a conocer escudriñando su palabra. Y en la medida que nosotros le conozcamos mejor, nosotros le amaremos más. Y nos deleitaremos más en Él. De manera breve yo quiero hablar. Todo esto es fundamental. Y todo esto nosotros entendemos que es una marca que nos ayuda a nuestra iglesia a ser más saludable. ¿Por qué? Porque se explica mejor la Biblia, se entiende mejor la Biblia y la gente conoce mejor a Dios. Ahora bien, yo no puedo hacer nada de lo que yo hice si yo no tengo una opinión correcta de Dios y de la Biblia. Yo hago lo que hago porque yo sé que la Biblia es la palabra de Dios.
nosotros podemos ver esa unidad y podemos entenderla así cuando nosotros entendemos que Dios es todopoderoso y nosotros no. Por hoy día en nuestras iglesias se tiene una visión pequeña de Dios y una visión grande del hombre. Si usted tiene una visión pequeña de Dios y grande del hombre, usted no va a poder entender la palabra como Dios nos las dio. Si tiene una visión errada de la Biblia, usted no va a poder entender la Biblia. Yo solamente puedo entenderla así cuando, yo necesito primero el Espíritu Santo. Un primer requisito para entender bien la Biblia es tener el Espíritu. 1 Corintios nos lo dice. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Nosotros como iglesia, porque somos, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros podemos entender y mejor. Y Él nos ilumina a nosotros lo que Dios ya ha revelado. Entonces, por eso es importante tener un marco conceptual de lo que es la Biblia, de lo que es Dios. En Génesis 1 y 2, Dios se revela a sí mismo. Y es por eso que yo voy a dedicar los últimos minutos a hablarle sobre el marco teológico conceptual que Dios nos da sobre sí mismo en Génesis 1 y 2, en la creación. El pastor Miguel ayer, cuando hablaba en la introducción de su exposición sobre la predicación expositiva, hablaba que Dios es un Dios creador. Él decía, Dios habla y el universo fue creado. Por eso que yo tengo problemas cuando la gente dice, yo declaro tal cosa que va a pasar. Porque estoy asumiendo que mi palabra tiene un poder creativo de hacer que las cosas pasen. No, solo Dios tiene un poder para crear. Yo puedo orar por usted y yo voy a orar por usted y le voy a pedir a Dios que le sane. Ahora bien, yo no puedo sanarlo a usted. Yo no puedo crear vida. Solo Dios crea vida. Solo Dios crea algo de la nada. Solo Dios puede crear un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. No un trasplante sencillo que se necesita. Nosotros no podemos hacer eso. Solo Dios a través de su Espíritu lo puede hacer. En la creación que nosotros vemos, Génesis 1 y 2, Dios establece y se identifica como el Dios de las Escrituras. Dios es el Señor. ¿Qué yo me refiero con Dios es Señor? Dios es la fuente de todo lo que hay. Señor sobre todo. Él es trascendente. ¿Qué significa? Que Él está por encima de nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces hablamos de Dios como mi pana que está allí. Yo tengo una relación cercana con Cristo, Él es mi pana, Él es mi buen amigo. Es el Dios que nosotros vemos en la Biblia. Nosotros tenemos una relación íntima con Él, porque Él es un Dios personal, pero Él también es un Dios trascendente. Y eso es algo importante que debemos ver. Nosotros nos podemos acercar en Él en confianza, como dice Hebreos 10, a través de su Hijo. Pero debemos acercarnos a Él sabiendo que es el Dios omnipresente, todopoderoso que nos creó a nosotros. Yo no puedo pensar a Dios como una bellonera, que yo pongo una moneda y me da la musiquita que yo quiero que toque. No, Dios no es manipulable. Dios no me necesita a mí, ese es el Señor y yo soy su siervo. Por eso la polémica contra la idolatría es tan fuerte en el Antiguo Testamento, porque hay un rechazo al señorío de Él. Dios es soberano y absoluto. Su poder y gobierno son tan extensos que no hay nada al margen de Él. Había un teólogo y primer ministro en Holanda que él decía, no hay un centímetro, Abraham Kuyper se llamaba, no hay un centímetro que exista que Cristo diga es mío. Todo lo que existe está bajo su señorío, porque Él lo creó. Y eso es lo que Pablo le dice, por ejemplo, cuando él confrontó a los atenienses en Hechos 17. En Hechos 17 nosotros vemos cómo él separa y le predica a los filósofos. Y le dice, el Dios en el cual tenemos vida. Nosotros existimos por la gracia de Dios. Nosotros estamos aquí por su gracia. Nosotros escuchamos su palabra por su gracia. Y Él nos llama a tener comunión con Él por su gracia, su misericordia y su bondad. Él no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. Yo tengo en vida en Él. Él no me necesita a mí para vivir. Él es eterno y autosuficiente. Él es Señor de señores, Rey de reyes.
Y por eso la creación establece una distinción entre el creador y la criatura. Siempre es importante cuando leemos nuestra Biblia, cuando tratamos de entender la Biblia como un todo, que hay una distinción entre el creador y la criatura. Él es Señor. Ahora, pero también es el Señor del pacto. ¿Qué yo me refiero con Él es Señor y ahora Señor del pacto? Dios es el Dios vivo y activo. Es el inmanente. Él está con nosotros. Él nos llama a nosotros a tener una relación con Él. Por una relación dentro del pacto. Dios siempre se relaciona con los humanos a través del pacto. Adán estaba toda la humanidad. Después Noé, en una nueva creación, toda la humanidad sale de Noé. Nosotros como iglesia estamos en pacto con Él a través de su Hijo que nos da un nuevo pacto. ¿Verdad? Nosotros somos miembros del nuevo pacto. ¿Verdad? Pues nosotros decimos que somos el pueblo de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque somos hijos adoptados en el verdadero Hijo de Dios. Dios continuamente imparte existencias a su criatura, porque no fueron hechas para ser autosuficientes. Dios crea libremente y con propósito. Por lo tanto, su elección no es aleatoria. De hecho, que el propósito de la creación siempre estuvo vinculado a Cristo Jesús. Nosotros en Colosenses 1, 16 y 17 vemos que todo fue creado por Él y para Él, y en Él todos vivimos. Cristo, los teólogos llaman eso los aspectos cósmicos de Cristo. El cosmos, todo lo que existe, está sostenido en la mano de Cristo Jesús. O sea, tratemos de pensar en eso. O sea, nosotros estamos aquí, en la iglesia del centro, en Arecibo, en Puerto Rico. Pero no nosotros, ni Puerto Rico. Todo lo que existe por la voluntad de Dios y sostenido por Él. Nuestra vida depende de Él, no Él de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Y por eso debemos vivir para gloria y honra de Él. Él nos llama a nosotros. Y nosotros por eso vemos que cuando Él nos llamó a Israel, hizo un pacto con ellos. Él le dijo cuál era el centro del pacto. Y Él le dice, la promesa del pacto, el corazón del pacto es: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Nosotros leemos eso en Levítico y en Éxodo, en 2 Samuel, por Apocalipsis 21 también lo retoma. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Nosotros estamos en relación con pacto con Él. Él es el Señor y nosotros somos los siervos. Siempre debemos tener presente eso. Dios nunca se presenta como un principio abstracto o una fuerza espiritual o filosófica. Él es el Dios vivo y verdadero, en oposición a todos los ídolos sordos y mudos. Jeremías, por eso, se burla de los falsos profetas y dice: busquen su Dios, háblenle más alto que no oyen. Y Elías también hace lo mismo en el monte, porque son dioses hechos de manos de hombre. Ahora, el Dios vivo y verdadero no habita, como le dice él, no es hecho por mano de hombre, ni está en un templo, como le dice Pablo a ellos. Él es el Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Está en todas partes y lo sabe todo. Ven la imagen que nos da la creación de Dios. Es un ser majestuoso, que cuando nosotros contemplamos, quedamos, por su belleza, por su dulzura, por su majestuosidad. Y aún haciendo lo que es, y nosotros siguiendo lo que somos, Él nos llama. Y nos llama a que vengamos a Él. Y como decía el pastor Andrés ayer en la sesión de preguntas y respuestas, cuando vamos a Él, Él no nos rechaza. Él nos recoge. Por eso, por ejemplo, cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas, Cristo no le dice: qué bueno que te está hundiendo para que aprendas. No, Él le da la mano cuando le recoge. Dice: sálvame. Y Él le da la mano y lo saca. Ven el corazón de ese Dios, que es todopoderoso, pero que también nos llama a nosotros. Y nos recoge y nos recibe cuando vamos y clamamos a Él. O cuando Cristo estaba durmiendo en la barca. Cristo estaba durmiendo y las olas y el viento nada pudieron despertarlo. Pero el clamor y los gritos de su gente lo despertó. ¿Y cómo Él responde? Es el Dios nuestro.
La creación también es el comienzo de una historia. La historia no es cíclica. Se trata de una teología de cómo Dios, el Dios de la providencia, conduce todo a un fin señalado. Así la creación conduce a la providencia. Francis Schaeffer, que fue un filósofo que vivió en los años 60, 70, murió en la década de los 80, él decía, la Biblia comienza donde la historia comienza y termina donde la historia termina. La Biblia comienza con la creación y termina con los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios es santo, trascendente y moral. Por eso cuando usted lea Isaías 6, que él habla, que se queda ante la majestuosidad y la santidad de Dios, y dice, pero yo no puedo hacer esto, un hombre de labios sucios como yo. Pero después vemos en Apocalipsis 4:8 como los ángeles y llaman santo, 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 le dicen. Nuestro Dios es santo, es puro, es hermoso. Y es otra cosa que tenemos que tener presente. Si es un Dios todopoderoso, santo, nuestra visión de la Biblia debe reflejar eso. No para tenerla abierta en el escritorio de mi oficina, en el Salmo 23 todos los días sin tocarla, en un pedestal, sino para tratar de conocerla con reverencia, con amor, y para tratar de que Él me ayude a conocerlo mejor cada día. La creación también establece que el hecho de que Dios hizo el mundo. No existe un dualismo, ¿verdad?, entre espíritu y materia, como decían los gnósticos, ¿verdad? Dios no es el autor del mal. La palabra creadora de Dios es poderosa y sabia. Proverbio habla de eso y Jeremías enfatiza eso también. Todo fue creado bueno y la Biblia hace eso. Si usted habla el primer capítulo de Génesis, dése en cuenta una repetición que hay. Y le pareció bueno a Dios. Y le pareció bueno a Dios. Y le pareció bueno a Dios. Repite, creo como con 6 veces. Lo repite en el primer capítulo solamente. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nos está tratando? Que todo era bueno. Hoy es mal, hoy sufrimos. No porque la creación fue mala, sino porque nosotros pecamos y nos rebelamos contra el Dios de la creación. La creación del mundo, Dios la hizo buena. El hecho de la creación fue creada originalmente buena, establece el escenario para lo malo que pasa después. Lo que conduce al desarrollo de la línea argumental de las Escrituras, el plan de redención. Como todo fue bueno, pero nosotros nuestro pecado lo dañamos, Dios tiene un plan de redención. Y nosotros como iglesia somos parte de ese plan de redención. Dios nos llama a nosotros a ser sus embajadores, a proclamar el mensaje de salvación y de esperanza. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, a través de ti serán benditas las naciones. Nosotros debemos llevar bendición a las naciones a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. Para concluir y retomando el tema de la tipología que mencioné, y aquí en la creación nosotros vemos que la creación establece una relación, ¿verdad?, entre el primer Adán y el último Adán. El Salmo 8 habla de esto, Romanos 5 del 12 al 21 habla de esto, Primera de Corintios 15, capítulo 20, versículos 20 y 23 habla de esto también, como Cristo es el último Adán, que dice, a través de uno entró la muerte y a través de él vino la vida. Adán fue hecho a imagen de Dios. Esto anticipa algo mayor. Cristo se presenta como la verdadera imagen del Dios invisible. 1 Colosenses 15, 20 habla de eso. 1 Colosenses 1, versículo 15 al 20. Hebreos 1, del 2 al 3 nos habla de esto. Adán se le da la potestad de nombrar a su mujer. La serpiente se acercó a Eva primero. Génesis 3:9. Dios habló a Adán primero después de la caída. Desen cuenta eso. En Génesis 3, la serpiente viene, habla con Eva, los dos pecan. Pero Dios cuando llamó a Abraham
Adán primero y le pidió cuenta a él. Adán apuntaba a algo mayor, a un Adán mayor. Adán representa a la raza humana. Adán sirve como la cabeza de la raza humana. En él todos morimos. A Cristo se presenta como el último Adán. Romanos 5, del 12 al 21, presenta ese contraste entre Cristo y Adán, dos cabezas. Adán representa como la cabeza de toda la raza humana. Cristo se representa como la cabeza de la nueva creación. Usted está en Adán o usted está en Cristo. Nosotros nacemos en Adán, pero como iglesia, por la gracia de Dios, ahora estamos en Cristo. En Adán, Dios creó la humanidad. En Cristo Él está haciendo una nueva creación. Por eso en 1 Corintios Pablo dice, ustedes son criaturas nuevas, porque hemos nacido de nuevo, porque nacemos en Cristo. Lo viejo pasó. ¿Ven la relación que hay entre Génesis y el Nuevo Testamento? Por ejemplo, cómo ese Dios es coherente y tiene unidad en todo lo que dice. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Nosotros nacimos necios y nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por la gracia de Dios, por lo que Cristo, por su vida, muerte y resurrección, nosotros vivimos en el nuevo Adán, en el último Adán, donde tenemos amor y vida eterna. Gracias.